El propósito de esta jornada de trabajo es favorecer la reflexión institucional en relación a la visión de planificación y evaluación situada de los acompañamientos a niños, niñas y adolescentes con una situación de discapacidad. Es importante destacar, quizás por si alguna gente aún no está al tanto, SENAF Río Negro desde el año 2022, febrero del 2022, es la única provincia del país que integra, debate, fortalece saberes y prácticas derivadas de la dinámica social y las situaciones de discapacidad a través de la creación paulatina de esta nueva área de infancias, adolescencias, derechos y discapacidad. Vamos a comenzar a abordar la temática. Ustedes recibieron un texto con todo el recorrido de este tercer espacio institucional, con el recorte temático, los propósitos generales del espacio institucional, la fundamentación, la organización para realizar las consignas de trabajo y los recaudos previos, por supuesto. En un primer momento tenían que leer los apartados que recién mencioné, que están en el texto escrito que recibieron por correo electrónico. La segunda parte del primer momento es la observación de este recurso audiovisual. Al finalizar el recurso audiovisual, la idea es que puedan debatir y registrar, los distintos posicionamientos actuales de los agentes y elevarlos por correo electrónico. Así que empezamos a trabajar en relación, ahora sí, del recorte temático. Tal como afirma Sandra Carli, junto al adultocentrismo coexisten al mismo tiempo miradas que ubican a la niñez como una especie de estado de gracia universal, por el cual todas las personas del mundo transitan una etapa sin obligaciones, sin preocupaciones ni conflictos de importancia. La idea de la infancia como la etapa más feliz de la vida ha tenido las representaciones durante gran parte de la modernidad y por ende ha marcado también la construcción social de las instituciones modernas. Esta representación tiene como consecuencia no solo invisibilizar las diferencias históricas y culturales, sino también las desigualdades de género y de clase, que si bien atraviesan a todos los grupos de edad de una sociedad, se manifiestan de manera particular en esta etapa vital. Entender inicialmente la representación social construida respecto de niños y niñas resulta importante para comprender por qué se habla de infancias en plural actualmente, ya que no existe una singularidad general. El plural nos lleva a reflexionar en las diferentes realidades, posibilidades y condiciones que cada niño y niña atraviesan, entre ellos la discapacidad. A la definición de adolescencia le caben las mismas complejidades que existen para definir a las infancias, porque es también una construcción social compleja y conflictiva. Es necesario considerar la intervención de aspectos sociales, culturales, económicos y religiosos, pero también legales y normativos. Y al igual que sucede con la idea de niñez, está atravesada por perspectivas románticas y adultocéntricas que la ubican de manera contradictoria, como una etapa de permisos sociales o moratoria social, al mismo tiempo que la estigmatizan como una etapa peligrosa de excesos, depositaria de muchos temores sociales. Se considera contradictoriamente a la adolescencia como la culpable de la mayoría de los males sociales, un grupo etario que requiere vigilancia y control permanente por su tendencia natural a la transgresión y al desvío. De acuerdo a varios investigadores como Mariana Chávez y Pedro Núñez, es una etapa fuertemente influida por el atravesamiento de una clase de género
y que afirman que las estigmatizaciones se orientan de manera más o menos negativas o positivas dependiendo del sector social y el género a que pertenezca el adolescente en cuestión. Muchos cambios ha habido en la consideración de la conciencia respecto a la condición de niñez y adolescencia en nuestro país y en el mundo, a partir de la adhesión por parte de gran cantidad de países a la Convención Internacional por los Derechos del Niño, en 1989, cuando quedó establecida la necesidad de políticas de Estado para reconocer, garantizar y proteger los derechos de la niñez. Esto ha representado un punto de inflexión en relación con la construcción social de la niñez a nivel global. En nuestro país se sancionó en el año 2005 la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, Ley 26.061. Desde la perspectiva actual de la política de Estado en Argentina, se considera a los niños y jóvenes sujetos plenos de derechos, con capacidad de agencia. Esto significa que se les reconoce, al igual que otros grupos de edad, la posibilidad y el derecho de intervenir y modificar distintos aspectos de la vida social. Este reconocimiento no implica negar las desigualdades que aún persisten. No obstante, impacta de manera contundente en el diseño y concepción de las políticas públicas, porque pone en tensión los paradigmas preexistentes, basados desde el adultocentrismo en la idea de derechos tutelados y enmarcaciones de las diferencias y desigualdades entre los niños y los jóvenes en la idea de una irregularidad. Para quienes trabajamos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es bueno tener en cuenta que, si bien estos paradigmas han sido muy discutidos, continúan vigentes en el imaginario de gran parte de la sociedad, determinando fuertemente las vinculaciones entre niños, niñas, adolescentes y adultos. Notemos aquí la envergadura de agregarle la condición de discapacidad. Por lo mismo, es necesario conocerlos, reconocerlos en sí como sujetos únicos e irrepetibles y saber que van a atravesar gran parte de nuestra tarea cotidiana a partir de las vinculaciones sociales que asociemos a su condición de niño, niña, adolescente con una situación de discapacidad. Tal como lo analizamos en el marco teórico que recientemente presentamos, los adultos, todos los adultos y el Estado, tenemos la responsabilidad indelegable de proteger los derechos de la niñez y de la adolescencia, garantizando las condiciones y posibilidades para su ejercicio efectivo. Ahora bien, ¿cómo garantizamos esos derechos? Previendo los impactos de nuestras prácticas institucionales. Por esto, en el mes de marzo del presente año, Senaf Río Negro realizó un análisis estadístico provisorio con aportes de algunas delegaciones y de esta forma hemos podido constatar nuestras prácticas institucionales de acompañamiento en la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes con una situación de discapacidad. Estos datos nos permiten ser conscientes de la población destinataria actual, pero también prever los recursos institucionales, planificar prácticas institucionales diferentes y generar también nuevas políticas públicas. Dentro de estas estadísticas provisorias porque estamos ajustados siempre a las dinámicas sociales, a los cambios, ustedes más que yo lo saben, dentro de una institución como Senaf, con medidas de protección excepcional y medidas de protección integral. De esta forma, esta provisoriedad, ¿sí?, nos arroja en este momento una situación actual con un porcentaje bastante importante, diría yo, de situaciones de discapacidad en Senaf. 17% de las intervenciones de familia solidaria es con niños o adolescentes con una situación de discapacidad.
En Caina tenemos un 30% de niños, niñas y adolescentes alojados. Respecto al programa PAE, un 33% de los adolescentes jóvenes que se acompañan presentan una situación de discapacidad. En preventivos promocionales, en los diferentes talleres, toda la provincia, tenemos un 41% de niños y adolescentes con una situación de discapacidad. Fortalecimiento familiar, que por ahí es, digamos, el lugar donde se inicia todo este acompañamiento, aloja aproximadamente un 42% de intervenciones con niños, adolescentes y familias atravesadas por la discapacidad. Y en los centros de desarrollo infantil actualmente tenemos destinatarios de primera infancia con situación de discapacidad, porcentaje de un 43%. Esta estadística nos arroja datos importantísimos como para reflexionar respecto a nuestras prácticas institucionales. Vamos a continuar ahora avanzando con otro condimento teórico para después volver a estas situaciones actuales de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Los derechos de las personas con una situación de discapacidad se encuadran actualmente en nuestro país en el modelo social de discapacidad a partir de la sanción de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, la cual tiene una perspectiva de derechos humanos y se considera a las personas con discapacidad como tutelares de derechos y no tutelados, como se consideraba antes. Los pilares de la Convención Internacional son libertad y autonomía, respeto y participación. Los principios generales de esta convención son el respeto, dignidad, autonomía, independencia, la no discriminación, la participación e inclusión plena, la igualdad de oportunidades y accesibilidad. El artículo 1 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad define a las personas en situación de discapacidad como aquellas que presentan deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales a largo plazo que al interactuar con barreras diversas pueden impedir su participación plena y efectiva de la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Como propuestas superadoras desde los derechos humanos, se propone ingresar a otras miradas que nos interpelan desde los multilenguajes, no solamente el lenguaje verbal oral, sino los multilenguajes, la comunicación alternativa y personalizada, no estandarizada, el diseño universal y la accesibilidad versus las barreras. Actualmente, las leyes nacionales, las leyes de nuestro país, son número 26.378 y 27.044, dan un encuadre legal a la Convención Internacional. Sin embargo, ANDIS trabaja en modificaciones ampliatorias de derechos mediante la sanción de una nueva ley en nuestro país, que va a superar a las anteriores, obviamente. Las causas que originan la discapacidad son preponderantemente sociales. El origen de los problemas no está en las limitaciones individuales, sino en un mundo construido sin considerar la discapacidad. Es decir, las limitaciones de la propia sociedad para prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean consideradas parte de la organización social.
El objetivo que se encuentra reflejado en este paradigma es destacar las capacidades en vez de acentuar las diferencias, ¿no? Toda vida humana es igualmente digna y desde el modelo social se sostiene que lo que puedan aportar a la sociedad las personas con discapacidad se encuentra íntimamente relacionado con la inclusión y la aceptación de la diferencia. Bien, desde el modelo social de discapacidad, entonces, se sostiene que lo que puede aportar a la sociedad una persona con discapacidad está ligada básicamente a lo que la sociedad le permita, lo que la sociedad le permita ofrecer. En este sentido, pensemos un ejemplo. Una persona con disminución visual puede trabajar, sí, no, necesita un lazarillo, sí, no, ¿qué nos puede ofrecer? Y va a depender de las posibilidades que le ofrezca el empleador. Bien, ¿y qué integración social podrá tener esa persona, por ejemplo, en la vida pública, en nuestras veredas, por ejemplo, con la cantidad de obstáculos que ponemos nosotros sin darnos cuenta? Esos escalones antes de las entradas de garage que ponemos para que tenga más pendiente, para que no nos ingrese el agua al garage, o las confiterías que ponen sus sillas en las veredas, o los negocios que ponen los carteles con los precios a la entrada. Si una persona con disminución visual sale a la calle, verdaderamente se encuentra con un sinfín de obstáculos. Por lo tanto, en este sentido, ¿qué le permite la sociedad? Es lo que la persona pueda ofrecer. Una persona con disminución visual que tiene afectada su movilidad, tiene afectada su autonomía, por lo tanto, tiene afectado su autoconcepto. No me siento capaz de hacer esto. Por ello que se empiezan a inhibir las posibilidades ellos mismos. No puedo, no me parece, no estoy seguro. Entonces, esa es la reflexión del modelo social de discapacidad, desde el enfoque desde los derechos humanos, obviamente. De esta forma, se apunta a la inclusión a través de la modificación de las barreras a la presencia y a la participación de las personas. Y que esa participación sea plena y sea efectiva, no que sea subordinada a modismos, ¿sí? Sino que sea verdadera. En nuestra institución debemos de realizar una reflexión institucional para modificar algunas prácticas, para sostener otras y para reflexionar en nuevas, ¿sí? Porque cada práctica debe ser, por eso hablamos tanto de reflexión, porque nos convocan a el análisis de cada situación en particular. No hay estándares, desde el modelo social de discapacidad, no hay estándares de intervención. Nosotros tenemos que conocer cada situación en particular y desde allí pensar las variables particulares para esa situación. Sí podemos pensar en estrategias institucionales generales, como por ejemplo, cómo se tramita un certificado único de discapacidad, a quién me tengo que dirigir, a dónde mandó la nota, o cómo es el proceso de inclusión en la provincia de Río Negro, o qué instituciones deportivas ofrecen qué condiciones para los niños o adolescentes con una situación de discapacidad,
o cómo ayudo a esta familia que tiene un niño con discapacidad para que tenga un acompañamiento externo, alguien que lo asista. Todas esas cuestiones sí pueden ser generales porque básicamente vamos a ir a otra filmina que nos habla de las normativas referidas a la discapacidad, pero el resto de las estrategias de intervención que tienen que ver con la restitución de los derechos en forma integral debe convocarnos a una reflexión situada de esa persona y de su contexto en particular. Digamos que la idea del modelo social de discapacidad es la búsqueda de la inclusión a través de la igualdad de oportunidades. Para eso se incorporan estos elementos que tanto destaca la Convención Internacional, que tienen que ver con el diseño universal, los ajustes razonables, la accesibilidad, y pensando siempre en la justicia de vida, ¿no? Las reflexiones, como ya lo dije, pensadas en cada persona en particular. Me gustaría volver al marco normativo que teníamos por acá, la filmina. Tenemos un montón de leyes, como ya lo mencioné, en nuestro país, que acompañan la garantía de los derechos de las personas con una situación de discapacidad. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tener como este recursero y ir indagando nuevas para optimizar, digamos, nuestras prácticas institucionales. Y desde allí vamos a poder desmenuzar una barrera institucional que tiene que ver con la parte, digamos, de gestiones, ¿sí? El concepto de barrera en la Convención Internacional de Discapacidad resalta, como ya dijimos, el contexto social, las políticas, el desconocimiento de cómo intervenir adecuadamente, que esto no es un pecado, ¿sí? Tiene que ver con el aprendizaje y la evolución humana, social y de las instituciones. De actitudes también que tienen que ver con prejuicios sociales, el pobrecito, el que no puede, el que hay que acompañarlo, el que hay que sostenerlo del brazo para que cruce la calle porque si no, no puede. Todas estas actitudes y prácticas concretas impiden y disminuyen notablemente las posibilidades de participación de los niños, niñas y adolescentes con una situación de discapacidad. Y hay una frase que me encanta de Cheita que dice: lo importante de esta perspectiva interactiva que nos propone el modelo social de discapacidad es mirar la contextualidad y pensar que tales condiciones pueden cambiar, las condiciones que a nosotros nos despierta la reflexión consciente. Para ingresar en esta dimensión de análisis institucional, quisiera presentarles algunos conceptos de la psicología social. Uno de ellos es instituciones y organizaciones institucionales. Y por otro lado tenemos los dispositivos socioculturales de la crueldad y los dispositivos socioculturales de la ternura. Hoy hablamos de barreras. Según el modelo social, se establece que las barreras están en el contexto. No se ven las limitaciones individuales, sino las barreras del contexto que posibilita o no la inclusión de una persona. Bien, yo acá les propongo poder ampliar esa mirada de las barreras, no quedarnos solo con lo de la barrera y pensar en nuestras prácticas institucionales, ¿sí? Y los dispositivos socioculturales de la crueldad para poder superarlos y transformarlos en los de la ternura. Estos conceptos de psicología social los tomo de Ulloa y de Althusser, ¿sí? Por si a alguien le interesa ampliar.
De cualquier manera, en el material impreso tienen, a ver, voy a mirar para decirles con precisión, pero en el material de consulta expansiva tienen todo el cuerpo normativo referencial y también tienen el marco teórico referencial, ¿sí? Todos los enlaces con todos los datos de ese marco. Bien, volviendo al tema. Nosotros analizamos en el modelo social ya varias cuestiones respecto a las barreras y dijimos que una gran barrera es la parte social, ¿no? De los prejuicios. Ahora bien, lo que pudimos detectar y el motivo por el cual se conformó esta área dentro de CENAF, de infancias, adolescencias, derechos y discapacidad, son las situaciones de niños y adolescentes con una situación enmarcada en el gran espectro del autismo y multidiscapacidad por otro lado. Digamos que esas dos situaciones de discapacidad, autismo y multidiscapacidad, son las grandes destinatarias de prejuicios, de discriminaciones y las que mayores dispositivos socioculturales de la crueldad reciben. ¿Sí? Entonces, por eso me pareció tan importante traer estos conceptos. No solo estamos hablando de una barrera como algo que yo le niego al otro, bueno, pero quizás mañana lo resuelvo. No, no solamente es que estamos vulnerando un derecho, sino que además estamos generando sufrimiento en el otro, ¿sí? Y esto no lo digo como nosotros, CENAF, únicamente, sino a nivel social se generan estos mecanismos que impactan en la subjetividad del otro, tanto con el sufrimiento como con la inhibición de las posibilidades. ¿Sí? Es bastante complejo, digamos, el impacto que tiene nuestra práctica cotidiana dentro de una organización institucional que sigue la misión institucional específica. Y ahora vamos a ampliar un poco más sobre estos conceptos porque son muy importantes considerarlos, ¿sí? Dijimos que los grandes sufrientes, podría decirlo, en esta sociedad y que sufren la discriminación más grande son situaciones de autismo, niños, niñas y adolescentes con autismo y también multidiscapacidad. Ahora bien, podríamos pensar en este interrogante, ¿por qué los niños, niñas y adolescentes, porque es la población destinataria que nosotros acompañamos? No quiere decir que los adultos no, ¿sí? Vamos a concentrarnos acá. Vuelvo. ¿Por qué los niños, niñas y adolescentes con una situación de discapacidad padecen, esa es la palabra, padecen los dispositivos socioculturales de la crueldad generando barreras? Ese es el gran interrogante que tenemos, ¿sí? Y desde los marcos específicos de referencia, sabemos que es importante incorporar en nuestras intervenciones con niños, niñas y adolescentes con discapacidad, como ya lo vinimos trabajando, la noción de singularidad y de contexto, ¿sí? Pero, la visión de contexto, pero desde una comprensión dinámica. No porque hayamos pensado una estrategia para X niño con una situación de discapacidad, la vamos a mantener en el tiempo, ¿sí? Hay que someterla periódicamente a evaluación porque por algo no está resultando, ¿sí? Hay que cambiarle la dirección a esa estrategia de intervención institucional. ¿Por qué? Tiene que ser dinámica porque la noción de contexto, digamos, establece que cada uno de nosotros, a partir de las interacciones y según los marcos teóricos de Vygotsky, generamos una vivencia
emocional que posibilita o inhibe nuestras conductas, ¿sí? Por eso es tan importante que esto se vaya evaluando. A lo largo de estos distintos momentos del recurso audiovisual, hablamos mucho de la planificación. Y yo en esta instancia quisiera agregar otra palabra que es evaluación, ¿sí? Evaluación situada y evaluación constante de esta persona, ¿m? Y de su situación, en la convergencia en la que vive. Bien, volviendo a el dispositivo sociocultural de la crueldad, Ulloa dice que cada sujeto experimenta de forma particular su ser, estar y atravesar las situaciones. Y yo agrego que uno de los grandes sufrimientos de los niños con discapacidad se debe a no sentirse pensado por el otro y hasta marginado en las diferentes instituciones por las que transita. Por ejemplo, educación, salud, actividades deportivas, etc. La idea de no sentirse pensado desde una aceptación singular es una vivencia que se sustenta en el concepto de la intersubjetividad. Pone en juego, por una parte, una cognición y una emocionalidad que es compartida. Y por otra parte, pone en tela de juicio, digamos, funciones simbolizantes que permiten la comprensión mutua. Y eso es lo que se denomina la teoría de la mente, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a la interacción social. Y en el tratamiento de esta temática es importante destacar que hay otro concepto que por ahí lo confundimos, el de institución. En realidad el concepto de institución para la psicología social, y yo lo retomo y tiene todo un porqué, en realidad el concepto de institución es un concepto totalmente abstracto que nos indica la función social de las distintas organizaciones institucionales, ¿sí? Nosotros somos un organismo rector. CENAF es un organismo rector. Pero la institución básica es la Constitución Nacional y las leyes que sostienen, digamos, toda esta red social, ¿no? La sostienen y le dan una coherencia y una armonía, un orden, y la garantía de los derechos para evitar las vulnerabilidades. Entonces, la institución es algo abstracto, que vendría a ser en este caso la ley, ¿sí? Y la organización institucional, una de las organizaciones institucionales que garantizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es CENAF, ¿sí? Como para ir pudiéndolo entender. Otro ejemplo, educación es una institución. Educación es un concepto abstracto que yo no lo puedo materializar, pero es una institución. Y esa institución, educación, se lleva a cabo en diferentes organizaciones institucionales. Escuelas de nivel primario, escuelas de nivel secundario, universidades, ¿sí? Ministerios. Todas esas son organizaciones institucionales. Institución social, salud pública. Es una institución. Ahora, la organización institucional de la institución salud es el hospital, Ministerio de Salud, primero Ministerio de Salud, no estoy jerarquizando, estoy como tirando así punteos. Entonces es muy importante considerar estas cuestiones. Entonces, la institución, vuelvo, es un concepto abstracto que da cuenta de las ideas, los valores, las normas a partir de las cuales nos organizamos y que hace que la cultura se mantenga unida y que funcione.
En estas instituciones los seres humanos nos encontramos para solucionar problemas o no, o lo intentamos, y la organización institucional es la materialización de la institución y se visualiza en la arquitectura, comunicación, estructura del poder, estratificaciones y demás. Es la forma en la que nos damos cuenta de las abstracciones de las instituciones. Por ejemplo, nosotros en CENAF, Río Negro, como el resto de las jurisdicciones, estamos organizados por delegaciones, primero por secretarías, subsecretarías, delegaciones, ¿sí? Esto tiene que ver todo con la estructura de organización de esta organización institucional, que es un organismo rector, ¿sí? ¿Por qué voy a esto? Voy a esto porque existe a partir de estos grandes, de estas grandes abstracciones, fuerzas instituidas que requieren fuerzas instituyentes, ¿sí? Y a esto voy porque nosotros tenemos prácticas dentro de nuestra organización institucional instituidas. Otra palabra sería costumbres, de cómo gestionar. Y a veces eso es lo que tenemos que poner en tensión, ¿sí? En la planificación. Porque si esto no está dando resultado, debemos reconsiderarlo, darlo vuelta, mirarlo de otros lugares y allí vamos a encontrar otros caminos posibles, ¿sí? Entonces, la propuesta que tenemos es de encuadre institucional enfocado en los derechos de las personas con una situación de discapacidad. En particular, en este espacio institucional vamos a trabajar esto. En estas, como dijimos hoy, todos estos conceptos de Ulloa, en la institución abstracción existen elementos de fuerzas instituidas, que es como lo que dije, lo que pensamos, y que no podemos dar cuenta de esto, ¿sí? Es difícil decir es una fuerza instituida. Y las fuerzas instituyentes son los que generan los cambios. Bueno, nosotros tenemos una fuerza instituida que es una práctica de cómo realizar nuestros trabajos, pero ahora tenemos una fuerza instituyente que es esta estadística que vimos hoy, que nos invita a generar un cambio de nuestras prácticas, o al menos de nuestras planificaciones y de cómo sostenemos una evaluación continua de nuestros acompañamientos e intervenciones cotidianas. Bien, vuelvo al caso por si no se comprendió. En este caso, lo instituido es el sistema reconocido como práctica institucional sostenida en el tiempo, que forma parte de la burocracia estatal. Burocracia no maldicha, es una organización, ¿no? Es una forma de organizar la tarea. Y lo instituyente vendría a ser la lucha de asociaciones y organizaciones que defienden los derechos. Por ejemplo, el modelo social de discapacidad que nos interpela otra forma de llevar a la práctica nuestra acción cotidiana como trabajador, trabajadora de CENAF. De esta forma podemos ver que en CENAF tenemos varias prácticas instituidas referidas al proceso de acompañamiento en situaciones de acogimiento, entre otras, pero también CENAF para la afuera es una fuerza instituyente porque tracciona y empuja el cambio para restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a dar algunos ejemplos para que esto se pueda comprender. Un ejemplo de práctica instituida de CENAF, por ejemplo, el equipo técnico de fortalecimiento familiar decide proceder a una medida de protección excepcional y el niño es acogido por su familia extensa. Si no hay familia extensa,
probamos con familia solidaria. Si no hay familia, vemos la última opción que nos queda es el CAINA. ¿Eso qué es? Es una práctica instituida, que es procedimental, burocrática, ¿sí? Pero hay otras prácticas instituidas generadas cuando nos despierta el miedo, el desconocimiento, no sé qué hacer, y tenemos chicos adolescentes con 18 años cumplidos dentro de un CAINA. Entonces, esa es el procedimiento a veces nos lleva a hacer muchas aguas, entonces tenemos que reflexionar de otras maneras, ver qué otras estrategias encontramos, y para eso tenemos que planificar nuestras acciones futuras. Y acá se produce una doble tracción, digamos, con lo de las fuerzas instituyentes, porque si bien nosotros tenemos que pensar nuevos caminos para nuestra institución, es cierto que nosotros somos en sí una organización social con fuerza instituyente para el exterior, ¿sí? Repito, cuando se genera una vulneración de derechos, cuando se detecta y empezamos a trabajar con estas situaciones, nosotros generamos el cambio en otras instituciones, por ejemplo, en educación. ¿Por qué no tiene acompañamiento de maestro de inclusión? Y bueno, y ahí conseguimos que se le ponga un maestro de inclusión. ¿Por qué no tiene acompañante terapéutico? Y pedimos a desarrollo un acompañante terapéutico. Todas estas acciones son también indicios de nuestra fuerza instituyente. Entonces, lo que quiero decir es, si bien tenemos fuerzas instituidas que nos llevan a una práctica con rutinas, y que a veces nos impiden ver para otros lugares, nosotros también es cierto que somos fuerzas instituyentes para el exterior. El desafío entonces sería tener más espacios de estos como para generar nuevas prácticas derivadas de fuerzas instituyentes. En este caso, la fuerza instituyente más palpable sería la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Bien, para reconectar los dos temas tenemos que especificar que la mirada sobre la discapacidad es una construcción social, al igual que las infancias y las adolescencias, y, por ejemplo, el autismo, que es una alteración del neurodesarrollo y afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras, causando dificultades en la interacción social y la comunicación, y que dentro digamos, cuando hablamos de autismo hablamos de espectro, podemos encontrarnos un sinfín de síntomas y de gravedades, ¿sí? Esto también relacionado a lo de las construcciones sociales y relacionado a los dispositivos socioculturales de la crueldad. Entonces decimos, este chico tiene autismo, listo, no va a poder ir al baño solo, no me entiende, me va a pegar. No siempre suceden todas esas cuestiones, ¿sí? Es como para desandar un poco todas esas construcciones sociales y poder volver a la evaluación situacional. Algo que hemos escuchado muchísimo, por lo menos en lo que venimos trabajando en CENAF, es sobre la constitución subjetiva, en referencia al proceso involucrado a la construcción subjetiva de cada ser humano, interacción con otros, y esto sabemos que sucede en los primeros años de vida, pero sin embargo el impacto se transita durante toda la vida. Y si bien la constitución subjetiva es en los primeros años de vida, sí se van generando modificaciones que tienen que ver con una reconstrucción subjetiva a partir del contexto
y, como decía Vygotsky, a partir de la interacción social. Bien, podríamos decir entonces que los dispositivos socioculturales de la crueldad se activan cuando no se responde a la normalidad, ¿no? Y los padecientes serían todos aquellos que no se ajustan a lo normado, y son excluidos, combatidos, expuestos a la reparación, largas horas de tratamiento, de rehabilitación, para repararlo. Y hay otro autor que a mí me gusta muchísimo su pensamiento, y es Ratero, quien dice que la modernidad construyó diferentes dispositivos de regulación y control de la alteridad. La demonización del otro, el otro como fuente de todo mal, visiones totalizadores, lógicas binarias, localizaciones que delimitan dentro o fuera de la normalidad, buenos y malos, correcto o incorrecto, vigilar fronteras, fabricar identidades fijas, estables, centradas, homogéneas. Así, todo aquel que muestre un signo de riesgo, dificultad, carencia o desviación es alojado bajo el manto de lo diferente. Esto nos permite advertir mediante qué mecanismo la misma operación que incluye produce sus formas expulsivas, retaseo en el ofrecimiento o simple contención. Los efectos devastadores se disimulan en aquellos discursos estigmatizadores de algunas infancias y adolescencias. También voy a agregar a Althusser, que nos ayuda a comprender que los aparatos represivos e ideológicos del Estado, las fuerzas de organización institucionales, funcionan básicamente mediante la reproducción. Y estas son las fuerzas instituidas que hoy estábamos hablando, ¿no? La reproducción de las prácticas, sin ponerlas en tensión. Ulloa también hace una descripción de los padecimientos que los seres humanos y grupos disidentes tienen en las organizaciones institucionales, a partir de la cultura de la mortificación que genera ese padecimiento. Sujetos mortecinos, dice Ulloa, que han vivenciado en este caso el síndrome de la indiferenciación, y de esta forma se naturaliza la crueldad con la que son tratados los niños y adolescentes con una discapacidad. La indiferencia por las individualidades genera escasa audacia, alegría y lucidez como dispositivos socioculturales de la crueldad que construyen una hechura desde la acción pasiva y desde el sufrimiento. Representan la disminución de la potencia, porque nos afectan y nosotros afectamos a otros. Nos domestican e intentamos domesticar a otros, y así reproducimos el modelo hegemónico. Ahora bien, la forma que tenemos de ayudar a superar esta sociedad excluyente en las instituciones no es mirar solo al niño, niña y adolescente, sino mirar la potencia de las intervenciones institucionales singulares. Favorecer espacios de reflexión con todos los agentes involucrados en esa situación, facilitar la comunicación entre los diferentes agentes con el niño para conocer más a través del uso de la palabra, y finalmente pensar en las estrategias institucionales sostenidas, evaluadas, y también las interinstitucionales que sean necesarias para restituir los derechos. Es decir, que planificar y registrar en el RUM también está relacionado a toda esta coherencia. Las instancias de reflexión sobre la práctica pueden permitir precisamente que los responsables aprendan a conocer a los niños, niñas y adolescentes en sus identidades y constricciones materiales y culturales, sin prejuzgarlos, sin condenarlos de antemano y estar así en mejores condiciones para interactuar con ellos. Es importante esta herramienta institucional que tenemos, el registro único nominal, porque allí
podemos optimizar nuestra práctica institucional a través de la planificación que un equipo lleva a cabo. Y si ese niño o adolescente se va a otra localidad, queda todo registrado. Más allá de que es un derecho para él que esté toda la información en el registro único nominal, ¿no? Puede llegar a ser una herramienta muy útil el RUM. Bueno, hay otras cuestiones que deberemos resolver, como la conectividad y demás, pero son cuestiones que se pueden resolver, ¿no? Hay formas de resolverlas. Más allá de que si tenemos o no conectividad en la oficina, hay otras organizaciones quizás para hacer, y quizás sea una de las planificaciones a trabajar en equipo. Podría llegar a ser, por ejemplo, un integrante del equipo técnico que realice la carga y se vaya a la delegación si es que en el CAINA no hay conectividad, o a otra de las oficinas de la delegación donde haya mejor conectividad, equipos en mejor estado, ¿sí? Esto tiene que ser algo que lo debemos superar con los recursos que disponemos, y si no, plantear la situación de poder tener otros recursos a mediano plazo. Entonces, la reflexión es lo importante, la conciencia de una posibilidad de cambio que podemos mejorar, no quedarnos con las barreras que nosotros tenemos institucionales, que las vemos como barreras y quizás sean desafíos para resolver y activar el protagonismo y ponernos la camiseta, digamos, como organización institucional defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta conciencia de posibilidad de cambio nos va a implicar giros significativos en nuestros escenarios cotidianos, en la vida de todos nuestros pibes, en sus historias, pero también en las nuestras. Es decir, reconstruir las interacciones desde dispositivos socioculturales de la ternura, ¿no? Esto es el dispositivo sociocultural de la ternura. Ver de qué forma puedo revertir ese padecimiento. Y esa es la propuesta de encuadre institucional enfocado en los derechos de las personas con una situación de discapacidad. Y el único camino posible, además de la planificación, es la evaluación, como dije, y para que haya evaluación tiene que haber una reflexión crítica de nuestras prácticas y aventurada la posibilidad de cambio. Y hay otro autor que habla de esto y es Lazzaroni, quien dice: entre los sujetos u organizaciones que demandan nuestro accionar, proponemos la crítica de la vida cotidiana, para lograr visualizar lo que hay en común, intentando construir comunidad, provocando reflexión sobre las condiciones subjetivas de existencia vinculadas a su salud mental, educación y cultura. Pretendemos lograr a través del entrecruzamiento de versiones un sujeto crítico, pensante, autónomo y hacedor de su cultura, un instituyente que participe activamente en la formulación de ideas, propuestas y actividades innovadoras en las prácticas cotidianas de las instituciones de las que es parte como usuario y en las instituciones en las que se desarrolla como trabajador. Bueno, aquí culminamos con este recurso audiovisual reflexivo, disparador para el debate que ustedes van a realizar. Por ahí estas son las intervenciones institucionales más focalizadas, las evaluaciones situadas e integrales y las estrategias dinámicas, ¿sí? Recuerden el encuadre institucional, la planificación según el contexto real y los datos estadísticos, que lo vamos a considerar en el segundo momento del espacio institucional, porque si vamos a planificar, necesitamos saber sobre qué vamos a planificar. Si nosotros como organismo rector queremos una
política pública, tenemos que conocer cuál es el dato sustentable que va a dar coherencia a la demanda de esa política pública, ¿no? Es decir, la empiria que va a sostener todo el cuerpo normativo y de trabajo interinstitucional. Bueno, me despido de ustedes, les dejo un gran abrazo y a disposición.